Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de teoría y comportamiento organizacional. Vamos por la octava clase y hoy vamos a estudiar un poco el concepto de ética organizacional. La ética en las organizaciones es una forma de la ética en la cual se ponen en práctica y se aplican las normas, los valores y los principios que comparte la organización y sus miembros y que de alguna manera orientan la toma de decisiones de los líderes. Justamente su principal característica es la responsabilidad frente al impacto que estas decisiones tienen en la sociedad, en los miembros, en la comunidad, en los clientes, en los usuarios. Se manifiesta a través de la actitud y el comportamiento que tiene la organización justamente para con el entorno, para con las personas que entran y salen de la organización y obviamente para los miembros permanentes. Como dijimos, la ética organizacional es una guía para la toma de decisiones que utilizan los líderes para poder ir llevando los destinos de la organización. Se asienta sobre tres filosofías básicas. La primera es el utilitarismo, lo cual implica que cuando se toma una decisión, ya sea por cambiar un procedimiento, por cambiar un proveedor, por generar otras instancias, la utilidad que genera este cambio tiene que ser más productiva que la que veníamos obteniendo con los medios conocidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambiamos un proveedor por otro nuevo, debería ser más barato. Y si no es más barato, debería generar beneficios alternativos, algún tipo de tratamiento exclusivo o demás que justifique ese cambio. Si no, no se encuentra el sentido y deja de ser ético. Después, los derechos individuales, que se centran en los principios básicos e inalienables que protegen a las personas, en las garantías constitucionales, como las decisiones no pueden reñir con estas garantías que tienen las personas. Y por último, con la idea de justicia. Representa que el objetivo de igualdad y equidad social tiene que estar presente en esas decisiones, que tenemos que ser conscientes a la hora de tomar una decisión dentro de una organización, que eso va a tener un impacto y que ese impacto tiene que tender a que al bien común y a que las personas puedan estar mejor. Eso es un poquito las tres guías que podemos utilizar para orientarnos en cuanto a la ética de una decisión. De esta manera, cuando aplicamos las filosofías básicas para poder guiar a nuestras decisiones, tenemos que considerar tanto el fin como los medios. El fin implica que para que sea considerada moralmente correcta una decisión, debe estar subordinada a fines legítimos y bien intencionados. Tiene que tener una buena intención de origen y tiene que buscarse satisfacer una meta que sea legítima, que sea legal, que sea beneficiosa para la comunidad y que no pretenda hacer ningún mal. Y por el otro lado, con los medios, ya que, como vamos a decir más adelante, el fin no justifica los medios, entonces no bastan con las buenas intenciones, sino que los resultados y cómo se llegan tienen un valor para la ética dentro de las organizaciones, y esto requiere que la acción, además de ser correcta, se haga por los medios adecuados, correspondientes, y que en este caso los medios sustenten la buena intención que tiene el fin. De esta manera podemos determinar cuáles son las claves para la ética organizacional, la cual no se limita solamente a evitar lo que está mal, sino que además busca hacer el bien. Todas las acciones tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas, y las decisiones tienen que ser coherentes con la ética y tener un equilibrio. Las intenciones tienen que buscar consecuencias positivas. La proporción entre las consecuencias negativas y positivas tienen que ser favorables a las positivas y reducir lo que se toleran las negativas.
Se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar la mayor cantidad de resultados positivos. Esto implica que se minimizan los resultados negativos a través de poner todo el esfuerzo posible y necesario, ya que tal vez, dependiendo de la actividad, pueda ser inevitable que haya alguna consecuencia negativa. Sin embargo, tiene que reducirse esos efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, tienen que reducirse de la mayor manera posible. Y por último, como ya dijimos, que el fin no justifica los medios y que no puede usarse medios negativos para fines positivos, ya que eso hace que pierda la legitimidad. ¿Cómo podemos llevar a términos concretos estas ideas? ¿Cuáles son los parámetros que podemos utilizar para medir la relación y el compromiso que tienen con la ética de las organizaciones? En las prácticas de contratación, si se tiende a contratar de forma registrada, con los derechos y las garantías que establecen las leyes, a las prácticas de comercialización y venta, si nos importa que los clientes estén satisfechos, si algún cliente tiene un reclamo, si nos importa, o una vez que ya lo vendimos es problema de él, al uso de la información. Los datos que poseen las organizaciones son confidenciales, las personas se los entregan teniendo confianza con ellos, y el uso que puedan hacer es importante y es un valor que la organización tiene que cuidar. A la participación comunitaria, cómo se involucra una organización con el entorno donde se desarrolla, si los miembros de la organización conviven dentro de la zona de influencia de esa organización o no, si vienen de lejos, si se compromete. Hay organizaciones que construyen plazas, parques, que aportan a su entorno, entendiendo que eso también beneficia a la organización. La tendencia a cumplir las leyes, muchas de las cosas que mencionamos antes están reguladas, pero otras no, otras se están empezando a regular. Entonces, que la organización las cumpla voluntariamente es importante, pero también es importante que cumpla con las leyes, lo que, aunque parezca una obviedad, muchas veces no sucede, o se tiende a buscar el gris, o se tiende a reñir lo más posible con eso. Y por último, bueno, la seguridad que se otorga a las personas y a los miembros que desarrollan las actividades y las tareas dentro de la organización. El cuidado que se tenga para con ellos también es parte de la ética, de no pensar a los miembros como un recurso que puede ser utilizado, consumido y luego descartado, sino como algo que va a durar en el tiempo y que enriquece a la organización en la medida en la que se desarrolla dentro del entorno del grupo. Que la organización tenga una ética construida, firme, que cuida y que protege hacia su imagen. Las personas que se relacionan con esa organización van a construirse una idea a través de los valores, la ética que defienda la organización, y la van a caracterizar de una manera, van a ir construyendo su imagen. Pero además de este beneficio de que si tenemos una ética que se adapta a lo que la sociedad espera de esa organización y se cuida y se protege y se cumple, vamos a tener una imagen positiva. Además de eso, se van a evitar multas y gastos legales, se va a construir confianza pública con la organización, se va a traer a nuevos miembros y usuarios. Los miembros de la organización no van a querer irse, y los usuarios, que son quienes interactúan con la organización y pueden consumir o utilizar lo que la organización produce, van a seguir confiando en esta organización. Va a permitir retenerlos en el tiempo, que se queden, y aparte permite un desarrollo sustentable del entorno, lo cual, como dijimos, vuelve a la organización y la retroalimenta. Como ya dijimos, no alcanza con que la organización cumpla con las obligaciones morales que se impone, sino que también se tiene que comprometer con los resultados que este compromiso genera. Porque todo esto constituye un patrimonio para la organización. Es un patrimonio simbólico, es un patrimonio moral que no es tangible, no es como el patrimonio tal vez físico de los instrumentos, la maquinaria, o el patrimonio humano de la capacidad que tienen las personas, pero sí es un patrimonio simbólico que representa mucho
para la organización y por eso se esfuerzan en difundir, en hacer llegar este código de ética a las personas que componen la organización. Es una herramienta que se usa para unificar los comportamientos entre los miembros de la organización y que tienen ciertas características estos códigos de ética. Tienen que ser claros, breves, específicos, tienen que ser accesibles, tienen que ser prácticos y ejecutables. Con esto queremos decir que tienen que poder entenderse, que no tienen que ser muy extensos, que tienen que estar a la mano, que cuando necesitamos ir a revisarlo podamos encontrarlo, tienen que ser específicos, esto ayuda a la brevedad, ¿no? Que no divague por otras cosas que tal vez no tienen que ver, tienen que ser prácticos, lo cual implica que podamos ejecutarlos en la práctica, que no sea algo imposible, y justamente esto se refiere a lo ejecutable, que es que podamos plasmarlo en la realidad sin tener que alejarnos de lo que plantea el código. Ahora bien, puede sucederse que en algún momento dentro de la organización los miembros se encuentren con lo que se llama como dilema ético. Para esto hay que definir algunos conceptos brevemente. Primero, la autoridad, que representa el poder oficializado en una persona, institucionalizado, y el nivel y el grado de autoridad establece la probabilidad que tiene esa persona de imponer una orden y que sea aceptada. Yendo un poquito más atrás, el poder justamente es el resultado del diálogo entre el mando y quien obedece. Y en este caso es la probabilidad de que la voluntad que el que ejerce el poder tiene pueda ser impuesta a quien obedece, esto dentro de una relación. En este caso, el dilema ético aparece cuando la persona que obedece encuentra que la orden que recibe colisiona, choca, se enfrenta con su propia ética y con su propia moral, y se produce un conflicto entre la decisión que tomó el líder y que da la orden y que obliga a la persona a realizarlo, y la que la persona, entre sus obligaciones y su moral, encuentra un conflicto. Para poder evitar esto es muy importante el liderazgo ético, ¿no? Y lo que hace es imponer a la dimensión técnica del liderazgo, con los conceptos y con las ideas que estuvimos viendo en las clases anteriores, agregarle el carácter ético, ¿no? Que está vinculado a la responsabilidad. Y el objetivo de esto es encontrar un equilibrio entre la eficacia que buscamos a través de los conceptos que estuvimos revisando del liderazgo y la ética de las personas y de los miembros de la organización. ¿Cuáles son las premisas del liderazgo ético? Por un lado, afianzar la buena voluntad de los miembros para que pongan lo mejor de sí mismos, no solo, como ya hemos mencionado, por los beneficios que tiene de una retribución salarial, en el caso de una empresa o de una ONG donde no participan voluntariamente, sino que están trabajando. Pero además influenciar por medio de la ética las acciones y el comportamiento de los miembros. Que el líder sea un ejemplo el cual sigan el resto de los participantes de la organización, y generar respeto y fortalecer su autoridad por medio de la ética, la cual, como decimos, termina siendo un canal de comunicación entre quienes son líderes y quienes son seguidores dentro de una organización. ¿Qué características tiene este liderazgo ético? Bueno, en principio, generar un margen de maniobra para evitar estos conflictos de intereses, estos conflictos éticos con los que se puede encontrar algún miembro, de tener algún margen donde pueda evitarse esa crisis, ser un ejemplo de conducta, que la conducta sea refleje la ética de la organización, delegar tareas, comunicar la verdad. Parece una obviedad, pero muchas veces la información no se da completa o se tergiversa, o a veces de hecho se miente, y es muy importante
que se comunique la verdad y que se comunique de manera frontal, directa. Procurar el desarrollo de los miembros, ya que muchas veces para una organización le cuesta ver que el desarrollo de las personas que la componen va a impulsar más tarde o más temprano el crecimiento de la organización. Asumir los errores propios, lo cual a veces puede ser muy difícil que los líderes reconozcan que se han equivocado en alguna decisión o en alguna acción. Y por otro lado, también no insistir con los errores ajenos, lo cual no implica no hablarlos, implica ponerlos sobre el tapete, analizarlos, pero que no sea una constante de reproches, por ejemplo. Aportar a la resolución de los conflictos interpersonales. Hay una noción de el divide y reinarás, por lo cual para los líderes a veces poseer grupos que no se relacionan le otorga un cierto poder. Bueno, esto no es correcto éticamente, sino que lo que hay que hacer es para mejorar el clima de las personas, porque si bien el líder tiene más poder, las personas no están conviviendo bien, están en conflicto, el líder tiene que poder ayudar a que eso se resuelva. Y por último, pero no menos importante, el ser prescindible para la organización. Desde esta perspectiva, el líder muchas veces resulta ser una pieza fundamental. Un liderazgo ético es aquel que se basa en ser prescindible, en poder dejar de pertenecer a la organización sin que la organización sufra un gran trauma. Porque que esto suceda, lo que va a implicar es que todo ese trabajo y toda esa dedicación que el líder puso va a haber germinado y va a haber penetrado dentro de la estructura de la organización y va a haber entregado su condición, su capacidad a esto. Si el líder es imprescindible, se está haciendo de un poder que daña a la organización, ya que la vuelve más vulnerable ante cualquier cambio que pueda producir, porque los líderes no son eternos. Bueno, estuvimos viendo las principales nociones sobre la ética en las organizaciones. El debate sobre la ética es mucho más amplio, es mucho más complejo. Viene desde hace muchísimos años, desde el área de la filosofía. Lo importante de esto yo creo que es pensar que no hay un bien o un mal, ¿sí? Hay derechos, hay garantías, hay leyes, pero todas las personas tienen diferentes morales, diferentes éticas, las cuales están atravesadas por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas. Lo importante en este caso, en el de la ética organizacional, es que la aplicación de la misma permita el desarrollo y el crecimiento de la organización en armonía y en equilibrio con sus miembros, con los usuarios, con el entorno, responsabilizándose de las acciones que tiene, más allá las que son consideradas legítimas por las leyes. Tal vez alguna de las acciones de la empresa no está regulada porque puede ser sobre las nuevas tecnologías, puede ser sobre nuevos componentes, nuevos químicos, lo que sea. Sin embargo, es importante que haya un compromiso con el impacto que eso tiene en la vida de las personas.